Shalom, hermanos. Nuevamente con ustedes, la hermana Beatriz, perteneciente a Casa de Israel, a través de este canal Tiempos Apocalípticos. Les recuerdo que pueden enviar sus reflexiones o preguntas al email que aparece en pantalla o dejarlos en la caja de comentarios debajo del video. En estos últimos tiempos se está dando un fenómeno social tanto a nivel de ciudades o de países que el tema de todos los días es el mismo: noticias falsas, robos, guerras, inseguridad, violencia en general, razón por la cual las personas que están ya cansadas de sufrir hechos vandálicos quieren armarse para defender sus domicilios, su familia, su negocio, sus países. La pregunta es: ¿el creyente en Dios o cristiano o mesiánico debe armarse para enfrentar los males del mundo? ¿Debe andar armado todo el día? Para encontrar la respuesta, tenemos que remitirnos a la palabra de Dios para ver qué nos dicen las Escrituras sobre este tema. Por lo tanto, los invito a abrir sus Biblias en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 10, versículos 10 en adelante, que dice así: la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Después de leer este pasaje de las Escrituras, encontramos la respuesta, y que a su vez es una orden que el Mashiach nos da a todo creyente por medio de su palabra. La respuesta es sí, el creyente debe armarse, pero con las armas de Dios, que no son armas materiales, sino que son armas espirituales de luz y de poder. Por lo tanto, este pasaje tiene como propósito que los creyentes o mesiánicos sepan cómo prepararse para defenderse de los ataques del enemigo y obtener la victoria. Porque nuestra vida diaria es una constante batalla espiritual contra el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, como dice en
Primera de Pedro 5, versículo 8. Para eso necesitamos usar la armadura de Dios. Pero antes de vestirnos esa armadura como soldados de Yeshua, la Escritura nos dice: fortaleceos en el Señor. Fortalecernos en el Señor significa tener coraje y determinación para librar esas batallas espirituales, porque los enemigos que tenemos que enfrentar son poderosos. Por lo tanto, tenemos que buscar la fortaleza en el Señor, porque las Escrituras dicen que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto lo dice en Romanos 8, 31, 37. Los creyentes o mesiánicos somos soldados del reino de Dios. Ningún soldado sale a la batalla sin sus armas. Pero los creyentes tenemos la costumbre de pelear la batalla de la vida sin nuestra armadura, razón por la cual hay tantos creyentes decepcionados, caídos, alejados de la palabra de Dios. Si los creyentes usamos la armadura que nos indica la Escritura, es Dios quien nos va a permitir obtener la victoria sobre el mal. Esa victoria que Yeshua ya la ganó para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Contra quién tenemos luchas? En primer lugar, dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principado, ¿qué es un principado? En el mundo físico es un territorio bajo la autoridad de un príncipe. Aquí en las Escrituras se refiere a regiones geográficas en determinados países, ciudades, pueblos o barrios que están bajo la autoridad del príncipe de las tinieblas. Las potestades son espíritus inmundos que llevan a la fornicación, al adulterio, a la prostitución, al alcoholismo, a la drogadicción y a la violencia. Los gobernadores son los demonios que se encargan de conquistar y tener bajo su control las ciudades, los barrios o determinados lugares. Las huestes espirituales son espíritus inmundos que se encargan de controlar la voluntad de las personas, haciendo que obedezcan al enemigo y no a Dios. Por lo tanto, la batalla es principalmente espiritual. Además, nos dice la Escritura que debemos de estar firmes. Un soldado requiere firmeza tanto en su carácter, en su obra, en su decisión y su fe. Significa ser un creyente que sabe, que conoce la palabra de Dios, que todo lo que piense, dice o hace esté bajo la autoridad, el control y de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora veamos cuáles son esas armas que nos dicen las Escrituras. Ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad, dice en el versículo. Los soldados romanos usaban una túnica como base de su uniforme, pero era suelta y se les hacía difícil moverse y correr. Por eso, antes de vestirse la armadura, tenían que ajustarse esa túnica con un cinturón, lo que le daba seguridad y libertad en sus movimientos. De la misma manera, los creyentes tenemos que estar bien ceñidos con la verdad de Dios.
se refiere a la verdad doctrinal, saber bien cuáles son los fundamentos bíblicos, porque la principal arma del enemigo son las mentiras y la única forma de enfrentar la mentira es con la verdad. Luego nos dice la palabra, vestidos con la coraza de justicia. La coraza del soldado romano era una armadura, generalmente de bronce, que le protegía el pecho y tenía dos características muy importantes. La primera, le protegía el frente de su cuerpo. La espalda quedaba desprotegida. ¿Por qué? Porque estaban diseñadas para pelear de frente y no para dar la espalda al enemigo. El creyente también está diseñado como esa coraza romana. No podemos darle la espalda al enemigo ni a los problemas que tenemos. Tenemos que enfrentarlos. La segunda característica era que la coraza del soldado es para proteger el órgano más importante, el corazón y las entrañas. El corazón del creyente es el blanco del diablo, porque él siempre quiere llenar de culpas a nuestro corazón y que nuestras emociones se contaminen de esa culpa y así el creyente se sienta indigno, triste, sin esperanza. Pero nuestra coraza de la justicia es a prueba de balas y cada vez que el enemigo nos quiera atacar con sentimientos de culpa por nuestros pecados pasados, la coraza de justicia protege nuestro corazón y nuestros sentimientos porque estamos en paz con Dios por medio de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. Luego dice el versículo, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El calzado romano estaba diseñado para marchar largos caminos y toda clase de terreno. De la misma manera, los creyentes en Yeshua deben estar preparados para enfrentar toda clase de dificultades. Tener apresto significa que el creyente tiene que estar siempre listo, dispuesto y preparado para predicar el Evangelio, para llevar la palabra a quien lo necesite. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, prosigue el versículo. El escudo del soldado romano le cubría por completo todo el cuerpo de las flechas o lanzas de fuego que les lanzaban los enemigos. El escudo de la fe del creyente no es de bronce ni de hierro, sino que consiste en la garantía que nos da la palabra de Dios de salir victoriosos ante cualquier situación. Necesitamos tener fe, aunque sea pequeña, pero en un Dios grande y poderoso, una fe que nos permita apagar los dardos de fuego del enemigo. Esos dardos de fuego que nos tira el enemigo pueden ser críticas, murmuraciones, mentiras, falsedades, hipocresía, calumnias, envidias, y todo eso destruye a una persona si no tiene un poderoso escudo de la fe que la proteja. Luego, dicen las Escrituras, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo cubre la cabeza, o sea, la mente, el pensamiento, el razonamiento. Muchas de las batallas del creyente son libradas en la mente. A veces los creyentes nos quitamos el yelmo de la salvación, que sería como andar sin casco en una moto. Y eso nos lleva a que en nuestra mente tengamos malos pensamientos, ideas equivocadas de las personas,
nos lleva a tomar malas decisiones, etc. Tener el yelmo de la salvación es tener la esperanza de que Dios me ayudará. Es el conocimiento de la voluntad de Dios. También tenemos que tomar la espada del Espíritu. Es la única parte de la armadura del soldado que es para atacar. La espada del Espíritu es la palabra de Dios guiada por el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, que nos revela qué debemos hacer, qué caminos tomar, y tiene el poder de vencer al enemigo haciendo que éste huya de nuestros caminos. Recordemos que Yeshua venció los ataques del diablo usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Tenemos que memorizar versículos bíblicos, usarlos como oración en nuestra batalla espiritual, usarlos como espada contra el enemigo. Otra exigencia es orando en todo tiempo. El creyente está llamado a orar sin cesar. La oración constante es la única manera en la cual el creyente puede fortalecerse espiritualmente. Tenemos que orar todos los días, desde que nos levantamos, en forma individual, estando en la casa o en el trabajo. Orar con la palabra, hablarles a otros con la palabra, batallar espiritualmente con ella. Y ahí el enemigo no nos puede vencer porque él sabe que la palabra de Dios es la que va a vencer. Así que, hermanos, pongamos en práctica lo que nos dice este pasaje de las Escrituras. No es en nuestra fuerza que podemos salir victoriosos, sino con el conocimiento de la palabra de Dios. Con mucha oración debemos vestirnos con esta armadura, ya que la misma es una garantía que Dios nos va a ayudar. Yeshua HaMashiach va a interceder por nosotros y el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, nos va a guiar hacia la victoria en nuestras batallas de la vida. Que este mensaje haya sido de bendición para quienes lo escuchen. Comparte este video y suscríbase para que le lleguen las notificaciones de nuevos videos. Gracias por escucharme. Bendiciones en el nombre de Yeshua HaMashiach y será hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Shalom.